Y como matrimonios creyentes, cristianos, sabemos que cuando Dios estableció el matrimonio, pues lo diseñó como una institución de esencia inseparable. Esencialmente somos inseparables. Es una sociedad indisoluble, espiritual, que debe regirse bajo el dominio o bajo el gobierno espiritual, moral, que Dios tiene en sus mandamientos. Ese es el gobierno del Señor. Cuando el Señor establece un mandamiento, ¿para qué es? Para obedecerlo, solamente. Entonces, cuando dice en Mateo 19:5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino un solo ser. Lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ahora, bajo la perspectiva de Dios podríamos considerar entonces que el matrimonio en Cristo es una fusión sentimental, emocional, física, moral y espiritual. Fíjese cuántas cosas intervienen, porque nosotros somos almáticos. ¿Sí sabe lo que representa eso? O sea, reaccionamos más en base a nuestras emociones y sentimientos. Sí, el espíritu, ¿para qué es? ¿Para qué nos lo dio el soplo de vida? Para comunicarnos con el Señor, pero esencialmente somos cuerpo, alma y espíritu. De manera que en esta fusión de estos dos seres, dos personas totalmente distintas, porque somos distintos, somos diferentes. Cuando nos conocimos, a veces la mayor parte de nosotros no teníamos ni la menor idea de que esa persona, pues ahora sí que va a ser la compañera de toda nuestra vida o el compañero, ¿verdad? Hay relaciones que he conocido, pues así, podría hablar de mi relación con mi esposa, que no viene al caso. Yo nunca he sido así de dar mis testimonios así de esa manera, pero yo nunca me imaginé la manera como la conocí, por ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que muchos de ustedes están en la misma circunstancia, ¿verdad? Finalmente llegó, ¿verdad? Y pues estableció algo. De manera que dos personas totalmente distintas, unidas con un solo objetivo. Estamos hablando cuando nos casamos, pero conservando cada uno su propia identidad. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Que Dios no nos despersonaliza en lo absoluto, y además ustedes no tienen la voluntad de despersonalizarse delante de su pareja. Cada uno llegó con lo que traía, ¿sí o no? No nada más la maleta, ¿verdad? Cada quien traía su bagaje de sentimientos, emociones, circunstancias, y bueno, fue como mezclar un excelente café, lo vamos a poner así, con una fina y exquisita crema de leche, la mixtura que dio como resultado una deliciosa bebida con el color y el sabor que los dos aportan. En esencia, eso tendría que ser su matrimonio. ¿A quién le gusta un buen café bien aderezado, verdad? Porque a quien le gusta el café solito, ¿verdad? Espresso, amargo, pero luego dice, pues dámelo cortadito, ¿no? O sea, con un toquecito de leche. Y hay quien dice, no, pues a mí ya, ahora usan esas mixturas, ¿verdad? De sabores, que de vainilla, que de avellana, y pues ya hasta se le perdió, ¿verdad? La esencia del café, pero sabe sabroso, ¿sí o no? Bueno, podríamos usar muchas alegorías sobre el matrimonio, usando modelos del universo, ¿verdad? Entre el sol y la luna, ¿verdad? De la naturaleza, ¿verdad? Y bueno, gastronómicas, una buena combinación gastronómica, por ejemplo, chilaquiles sin salsa, ¿qué serían? Totopos, pues ya no, ¿verdad? Pero para que sean chilaquiles necesitan crema, queso, pollito que faltó en la mañana, un huevito, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Que nada más yo comí, yo traje mi huevo, ustedes, o sea, bueno, cebollita al que le gusta. Bueno, el resultado de estas mixturas, de estas mezclas, siempre es asombroso, es rico, es especial. Pero el matrimonio instituido por el Señor es mucho más que una relación asombrosa, mis hermanos, porque no es tan solo la fusión improvisada o ensayada de dos personas. No, para funcionar correctamente
debe ser adicionado con ingredientes especiales, y hay dos esenciales. Primero, la palabra de Dios. Segundo, y no es grado de importancia, pero es la presencia del único que le dará ese toque especial al diseño de Dios. Se llama Jesús. En resumen, el matrimonio y la unión de un hombre con una mujer, dos personas distintas, pecadoras, aunque no queramos, con diferentes hábitos, cultura, educación, gustos, intereses personales, contenciosos, un poco egoístas, pero cautivos, los dos en un solo sueño, en un mismo sueño. Sobre todo un gran propósito, ser felices por, esta se la sabe, ¿verdad? Y fueron felices por, ese es el anhelo de todos, ¿verdad? Ahora, ¿será que nada más es así también, verdad? Dicho de otra manera, el matrimonio es la unión de dos personas imperfectas que a través de los años, pese a lo que les acontezca, tristezas, aflicciones, alegrías, buenos momentos, malos momentos, luchan y siguen luchando juntos para que ese sueño se convierta en realidad. Porque esa es la finalidad y el propósito de la mano de Dios. Y el matrimonio, bajo este diseño divino, pues es el compromiso más importante que cada uno asumió para la realización de nuestra vida. Quienes decidieron unir sus vidas para siempre, pues esperando que en todo lo que permita Dios puedan ver su mano y su dirección. Eso es para un matrimonio cristiano. No estamos dependiendo de la suerte, no estamos dependiendo de la lotería, no estamos dependiendo de a ver si funciona. Ya tenemos nosotros una idea clara, una convicción de lo que necesitamos, como decía Memo, para que nuestro matrimonio funcione perfectamente bien. Ya lo tenemos, Dios ya hizo su parte. Y entonces entendamos que el matrimonio, el propósito no es alcanzar metas individuales. En el matrimonio no hay individualismo. Ayer hablaba de que no hay tiempos fuera, ni burbuja de comodidad, no. No se trata solamente de obtener bienes materiales, de lograr anhelos, sino de que Dios sea honrado por un matrimonio santo y obediente. Esa debería de ser nuestra meta. Porque si nuestro matrimonio honra a Dios, va a ser un matrimonio que pueda llegar a ser feliz por siempre, aún a pesar de lo que acontezca. Como verdaderos cristianos sabemos que en los mandamientos del Señor está el diseño para que nuestra relación y toda función de vida que se realice fructifique, o sea, dé fruto y llegue a buen fin. Sin embargo, sin la única ayuda, guía perfecta de quien puede tomar cada uno de ustedes con libertad, consejo, aliento, fuerza, dirección, pues no les será posible alcanzar ese sueño o seguir realizando todo lo que hace juntamente con su pareja. Por eso cuando el Señor preside, cuando Jesús gobierna su matrimonio, pues las probabilidades de permanecer y alcanzar metas juntos, de madurar pese a las aflicciones, pues son muy altas. De hecho, son las mejores que nos permiten crecer, madurar y prevalecer. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9, este es un pasaje que ustedes han conocido, conocen, se lo saben, y dice, porque dos son mejor que uno. Y aquí ya está estableciendo la dualidad. Dos son, ¿qué? Mejor que uno. Porque sacan más provecho. En esta versión de Reina Valera actualizada dice, porque sacan más provecho de sus afanes. Fíjense cómo se traduce. De todo lo que les acontece sacan provecho. Dice, si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, mutuamente se calientan, o sea, ahorran en cobijas. Pero uno solo no puede calentarse. Por ejemplo, ahorita nos juntaron dos camas individuales para hacer una, pues como medio king, medio queen, medio lo que sea. Pero así como que resulta así como que esa ranurita como que estorba más, ¿verdad? Entonces dices, pues mejor sepárala, pues de todas maneras ya, cuando más te sales de un lado del otro.
y ahí te alcanzo, ¿verdad? Te visito. Pero dos son mejor que uno. Estamos hablando de cosas prácticas. A lo mejor ya las separaron y se visitaron y luego ya cada quien durmió plácidamente. Pues qué bueno. Bueno, uno solo no puede calentarse. Está hablando que somos dos. Uno solo, dice, no puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. O sea, eso es el apoyo que ustedes se van a dar moral y espiritualmente, físicamente, con todas estas circunstancias que estamos viendo. Dice, y el cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Bueno, ya sabemos quién es el tercer cordón también, pero mejor 2 que 1, porque juntos les va mejor, son más eficaces. Si alguno cae en desánimo, otro lo levanta. Yo creo que ya experimentaron esto en alguna circunstancia, en alguna situación, o muchas. Quienes lo hemos experimentado sabemos lo que representa la bendición de tener a alguien a nuestro lado. Lo sabemos perfectamente. Y en la siguiente enseñanza lo vamos a ver más a fondo. Pero cuando el cordón de 3 dobleces, que concretamente es una cuerda de 3 hilos, los creyentes sabemos que en nuestro matrimonio un hilo es el varón, el otro la mujer y el tercer hilo pues tiene que ser, por favor, Jesucristo. No los suegros, no los recursos, no las propias fuerzas, no las buenas intenciones, sino ¿quién? Jesucristo. Fíjese a los que me referí, porque muchas veces hay matrimonios que están basando su fuerza, su permanencia en la dependencia de algo que no es más que perecedero, que no es eterno, que no es sólido en todo. Jesucristo es el único que puede dar la fuerza, la solidez y resistencia a tu matrimonio contra cualquier amenaza y adversidad. Y como hemos leído en la Escritura, pueden venir los ríos, pueden venir los vientos, lo ministró Andrés en la alabanza en la mañana, y vamos a permanecer firmes porque estamos cimentados, edificados en la roca. De manera que si la palabra de Dios alumbra su matrimonio, si sus mandamientos son el fundamento en su hogar, seguramente el Señor Jesucristo estará siempre con ustedes. ¿Por qué? Porque no lo están contristando, lo están obedeciendo, no lo están provocando a celos, no están siendo infieles, no están adulterando, buscando opciones que van a hacer que el Señor simplemente se haga de lado. Y cuando el Señor se hace de lado, ¿tú cómo quedas? Di solo. Y esa es la peor condición de un creyente. O sea, para alguien del mundo no lo va a entender, su autosuficiencia, su libertad, su ser el arquitecto de su propio destino lo va a sostener, esa filosofía. Pero los hijos de Dios sabemos que sin Él nada que somos. Por eso cuando los cónyuges no le dan al matrimonio la misma importancia y seriedad que el Señor le da, porque el Señor sí toma en serio el matrimonio, mis hermanos, ¿verdad? Todo puede fallar, con consecuencias que a veces no se alcanzan a dimensionar. De tal manera que cuando estamos sufriendo estas consecuencias es cuando de repente tú dices, ¿pero qué fue lo que hice? ¿En qué momento comenzó esto? Bueno, aquí las cosas, a veces solo cuando experimentamos este tipo de circunstancias, los resultados, las consecuencias, comenzamos a tomarlo en cuenta. De ahí la importancia de evaluar constantemente nuestro matrimonio. ¿Para qué? Para renovar, para fortalecer esa relación en todo sentido. Evaluarnos cómo nos comportamos físicamente con nuestra pareja. ¿Cómo somos en lo material? ¿Cómo somos en lo moral, en lo espiritual? Porque son áreas que todas tienen que ser suplidas, el uno para el otro, porque mejor que son 2 que 1. Tenemos que aprender a identificar lo que afecta a nuestra pareja. Como decía Memo, ¿qué es lo que tienes tú para ella o para él? Y cuando lleguen los problemas, mis hermanos, porque siempre va a haber problemas, dígame un solo matrimonio sin problemas. Es como una sopa sin sal.
Es necesario que existan las contiendas, incluso dice Pablo, que existan las disensiones. ¿Para qué? Para sacar a la luz las circunstancias desfavorables, a quienes son fieles o no en este caso. Y bueno, aquí resolverlos con el consejo de Dios. O sea, tenemos el consejo de Dios a la mano. Decíamos que si entendemos que estamos representando a Cristo en la iglesia, ¿dónde está la solución? En nosotros, porque conocemos los mandamientos. Y así tú puedes entonces esperar, mi hermano, esas promesas, ver cumplidos esos planes, aquellos que algún día hicieron llenos de apasionada juventud, de ilusiones, expectativas, que aún desean realizar, porque jamás mientras hay tiempo hay esperanza, hay oportunidad de realizar, aunque no sea de la manera como lo llegamos a planear. Mire, quizás algunos ya alcanzaron algunas metas, quizás otras han cambiado con el paso de los años, pero seguramente Dios les ha mostrado que con eso ha sido suficiente para que su matrimonio siga caminando bien. También hay promesas, hay situaciones en las que ustedes han reafirmado, ¿verdad?, su compromiso, esperando aún más bendiciones de Dios para su matrimonio. Bueno, todo esto forma parte del proceso. Y bajo la comprensión de que la voluntad de Dios es perfecta, porque sí lo sabe, ¿verdad?, que el Señor es soberano. Bueno, si algo no se ha cumplido, como les decía yo ayer, quizás sea porque el Señor tiene algo más para ustedes. No ser como el chango, ¿sí se acuerda? De manera que si no se han cumplido algunas expectativas, si no se han llegado a cumplir los planes, seguramente ya ha habido otras que las superaron, que ustedes no tenían contempladas, y a veces las minimizamos. Teníamos puesta la mirada en determinados proyectos, pero el Señor nos los cambió. Pero fíjese, como no fueron de la manera como quisimos, como no llegaron de la manera como lo planeamos en nuestra carne, cuando llega la respuesta de Dios, pues como que decimos, bueno, sí está bien, pero me falta mi manzana y sigo agarrando el cacahuate, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos, inconformes por naturaleza. ¿Sí o no? Ya empezaron a ponerse serios. Bueno, por eso la importancia de reconocer en todo la gracia del Señor. Porque todo es gracia, mis hermanos. Un vaso de agua lo agradeces. Les decía yo a los hermanos, un respiro. ¿Sabes cuántos no están con nosotros por un respiro? Y ahora lo vivimos en la pandemia de manera impresionante. El valor de un solo tanque de oxígeno, pues estamos endeudados con el Señor de por vida, mis hermanos. Entonces, si hacemos memoria de todo aquello que, pues haga memoria cada uno, porque se trata de hacer memoria de lo que les atrajo uno del otro el día que se conocieron. ¿Quién recuerda el día que conoció a su esposa, a su esposo? ¿Sí se acuerdan ese día? ¿Y sienten bonito o no? Les hormiguean así como se ponen chinitos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo dice Drac, hicieron clic? Sí saben a lo que me refiero, porque yo sé que sí ven películas infantiles, pero miren, ¿cómo pasaron de la amistad al noviazgo? ¿Cómo llegó ese día? ¿Verdad? ¿Cómo llegó la decisión de unirse para siempre? Recordar esas promesas que se hicieron en un diálogo, pues íntimo, silencioso, miradas que se cruzaban nerviosamente mientras escuchaban a un juez o delante de un altar. O sea, los quiero llevar a ese punto para que se den cuenta lo maravilloso que fue el haber encontrado a la persona que el Señor puso a su lado. Bueno, si aún con todos esos detalles y vivencias ha habido desacuerdos y contrariedades, es porque el matrimonio así es y no nos debe de extrañar. Ahora, eso no significa que deba de estar lleno de ese tipo de contrariedades y que dañe nuestra relación. Por ahí se dice que las discusiones, ese tipo de situaciones que se presentan,
pues son la sal y la pimienta del matrimonio, porque de ahí después viene la reconciliación. Y hay quien dice, no, pues yo mucha pimienta, mucha sal, ¿verdad? No importa que sean dificultades con tal de tener un poquito más de relación. Bueno, ¿cuáles son las principales causas o la principal causa por la cual empieza a afectarse la relación matrimonial? Y le voy a comentar alguna, o más que nada voy a hacer énfasis en la principal. Cuando no se tiene idea o un concepto claro de lo que representa el compromiso, la responsabilidad y el propósito de la relación conyugal bajo el diseño de Dios. Nos llegamos a veces a casar, a unir a nuestra pareja de manera que a veces no lo entendimos. Yo sé que aquí hay quienes llegaron al matrimonio siendo creyentes. Ayer hablábamos de eso con Andrés y su esposa, siendo ministrados desde antes, ¿verdad? Ya se sentaron a orar, se postraron a orar por la pareja, pero hubo otros que nada más estábamos viendo a ver quién nos encontrábamos en la calle, ¿verdad? O en una fiesta. ¿Por qué? Porque no teníamos ese conocimiento, pues, o sea, era más el instinto, ¿verdad? Era más la intuición o era más las ganas, ¿verdad? Tú no sabías que mejor casi si no se esté quemando, tú te quemabas y te quemabas, pero porque es un proceso natural el que tú busques una pareja, porque no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, precisamente eso sucede cuando la decisión de unir las vidas es por los motivos equivocados. Y yo quiero pensar que la mayoría de ustedes no estuvieron en una situación así, pero quizás algunos tuvieron esta vivencia. Por ejemplo, cuando el matrimonio forma o es una manera de salir de casa, cuando ya no tienes ganas de estar en tu hogar. ¿Cuántas chicas, cuántos jóvenes están esperando solamente trabajar o salir o tener la mayoría de edad, o a veces ya ni se esperan porque ya no soportan el ambiente familiar? Yo le digo a los padres de familia cuando sus hijos se quieren casar o cuando están preocupados por esta área, pues tú tienes la obligación, es tu deber, es tu compromiso hacer de tu hogar un oasis para que tus hijos se resistan a salir de ese oasis. Y que cuando salgan tengan en la mente y en el corazón ese oasis para llevarlo a su propia casa, a su propia familia, inculcándoles a los hijos esa necesidad, esa permanencia, esa fidelidad, ese ejemplo. Bueno, todo esto es importante porque muchos se casan por una situación así. Otra, por una solución a un problema social. De repente ya se adelantaron. No, pues ¿cómo es posible que la vean así? No, pues que se casen. Pero es que papá, yo no la quiero, es que fue una situación de una noche loca. Porque estamos hablando de que sucede. Y tú dices, no, a mí mi familia no me va a señalar de, y ole, doña María, ya te están casando con la persona, ¿verdad? O hay quien se casa por alcanzar un proyecto de vida cuando no hay otras expectativas. Hay mujeres, señoritas, que fueron inculcadas en su hogar con la cultura de que si no te casas, ya no la hiciste. Y pasado los 20 años ya se te fue el tren. Y la verdad, tener esa situación en el corazón y decir, bueno, pues es que mi mamá me dijo, mi abuelita me dijo, toda mi familia lo sabe, toda la familia lo dice, y tú dices, no, pues sí es cierto. Y tú no te das la oportunidad de tomar tu propia decisión, de superarte. Le decía yo, no estoy hablando de feminismo, estoy hablando de la posibilidad de que las personas se desarrollen en todos los ámbitos de su vida. Bueno, pero ¿qué pasa cuando uno ya llega al matrimonio? De la manera como sea, todos tenemos el mismo propósito, ser felices por siempre finalmente. Pero cuando se enfrenta a la realidad, aquí ya venimos a la crudeza de la vida. ¿Quiénes se casaron con esa idea de
Shrek y Fiona, seremos felices por siempre. ¿Sí o no? A mí me gusta usar ejemplos coloquiales, le voy a decir por qué, se quedan más grabados. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ¿quiénes se casaron queriendo o quieren seguir siendo felices por siempre? Todos. Pero ¿qué sucede cuando los humos de las ilusiones se disipan? Porque llega un momento en que llevamos a la realidad. La primera noche, la primera semana, compartimos el perfume, ahora compartimos otros aromas. Desde la primera noche. Compartimos una imagen, ahora compartimos la imagen que espanta. Así de repente te casaste y volteas y dices, ay, ahora sí ya la conocí. Ya se lavó la cara, ¿verdad? Medio kilo de panqué. No. Y el hombre, ¿verdad? Hasta se vendaba, ¿verdad? Para verse. Y a la hora de que se quita, no, hombre, se desparramó. Bueno, ¿qué sucede, mis hermanos, cuando los castillos en el aire se caen? O cuando las verdaderas intenciones salen a la luz. Ahí las cosas cambian. Y muchos pierden el deseo de continuar. ¿Y sabe qué comienza? Un penoso camino de regreso, pero a la nada. A la nada. Porque el matrimonio es para toda la vida. El que está pensando en, ¿es que me equivoqué? Pues sí. Ha habido hermanos, que se han querido casar con la persona no adecuada, que han hecho yugo desigual. Y después llegan hasta ya con un bebé, o, ay, pastores, que pues ahora me di cuenta que pues sí, el consejo no era la voluntad de Dios que yo me quedara con esa persona y ya me quiero separar. No, pues es que sí, en ese tiempo exactamente no era la voluntad, pero ahora sí lo es. Ahora tú eres su esposo, ahora tú eres su esposa. Aquí hay el fruto de algo. Y delante de Dios ustedes son un matrimonio, porque Dios no apuesta para separar. De manera que muchos matrimonios, a pesar de sus malas decisiones, las intenciones, el hecho de que no permanezcan, ni crezcan, ni progresen, ni alcancen plenitud, es porque no comenzaron bien, aún como creyentes. Y lo que hace el Señor, aunque te hayas equivocado, aunque tengas ahorita problemas, aunque estés pasando por circunstancias difíciles, tú no olvides que el Señor está esperando que se convierta cada matrimonio en un gran generador de familias sanas, sólidas, moral y espiritualmente fuertes, donde el testimonio de los padres se reproduzca en la vida de sus hijos. Ese es el propósito. Muchos de ustedes, y lo acabo de ver, tienen niños chiquitos. Aquí los estoy viendo, mira, una chulada de chiquillos, ahí están. El solo hecho de ver esas vidas en las manos de ustedes me produce el efecto de qué responsabilidad tan grande tiene cada uno de mis hermanos. Nosotros ya vamos por bisnietos, mis hermanos, pero pasamos por la misma historia. La historia del trabajo, del esfuerzo, del desvelo, de cosas que eran totalmente nuevas para cada uno de nosotros. Por eso, para lograrlo, para alcanzar todas estas metas delante de Dios, es preciso conocer cómo fue instituido el matrimonio bajo un orden y propósito definido perfectamente por el Señor para realmente fructificar, alcanzar esa plenitud en unidad, en lealtad, en confianza, en fidelidad de la que estamos hablando, donde desde el principio el Señor expresó el propósito sabiamente. Y lo primero que hizo el Señor fue pensar y decir, no es bueno que el hombre esté solo. Usted conoce la historia del Génesis, y cuando el Señor piensa, no es bueno que el hombre esté solo, lo primero que hace es pedirle a Adán que le dé nombre a cada animal del jardín. O sea, sí, vea la historia cómo viene. No dice, no es bueno que el hombre esté solo y de inmediato lo mete al sueño y le saca la costilla, no. Primero le da la orden de que nombre a todos los animales.
¿Por qué cree? La intención era clara. Primeramente, pues el Señor le había dicho, y gobernarás por encima de toda criatura. Bueno, tenía que darle su nombre. Pero cuando le empezó a dar nombre, dijo, bueno, este es un caballo, esta es una caballa. Y vio otro trompudo y dijo, este es para el pozole. No, dijo, este es un elefante, esta es una elefanta, puerco y puerca, ¿sí? Chicharrón de puerco y puerca, ¿ah? Carnitas, ya tienen hambre. Pero todos tenían una pareja. Y de repente, grillo y grilla, y mosco y mosca, y yo en qué leo. O sea, se dio cuenta que el único que estaba solo era él. O sea, tenía que darse cuenta que no era bueno que él estuviera solo. O sea, Dios tiene la sabiduría más profunda, mis hermanos. Todo tiene un propósito, tiene un porqué. No pregunte jamás por qué. No trate de entender a Dios, se lo ruego. A Dios no se le entiende a la primera, a Dios se le obedece. Y cuando usted dice, bueno, pues no entiendo, pero yo obedezco, el resultado de su obediencia hace, ya entendí. Así es con Dios. Y en Génesis 2:21 dice, entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, ya cuando se dio cuenta que estaba solo. El Señor ya sabía que estaba solo y que no era bueno. Y mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas, cerró esa parte de su cuerpo con la costilla que sacó, hizo una mujer. La llevó al hombre. ¿A quién se la llevó? Al hombre. Entonces, imagínense, despierta Adán, que dormía solito, ¿verdad? Como burro. Entonces, Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne. ¿Por qué sabía que era carne de su carne? Se dio cuenta que le faltaba una costilla. El Señor le dijo, mira, la maravilla que hice nada más de aquí. Y hueso de mis huesos. ¿Se imagina la alegría de Adán? O sea, el hecho de decir, wow, ya tengo yo una esposa. Ya tengo yo. Y le nombra varona, porque él era varón. Y entonces dice el versículo 24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. ¿Quién lo dijo? Sí, pero ¿quién lo expresó? Vea el texto. Ahora es esta carne de mi carne y hueso de mis huesos, será llamada mujer porque fue sacada del hombre, por eso el hombre dejará su... O sea, fue una reflexión personal. Dios lo puso en el corazón de Adán, pero él se dio cuenta que esto era para toda la vida. Vemos cómo la mujer fue creada de una costilla de Adán. O sea, fue formada de una parte íntima de Adán para seguir siendo formada, o sea, para seguir formando parte de la intimidad de la vida del hombre, para ser una ayuda idónea, para ser su complemento perfecto. Hay quien dice, es mi media naranja. No, mi hermano, es tu naranja completa. Aquí no hay medianías. Con el Señor no hay mitades, hay enteros. Y una definición de ayuda idónea, una transcripción de ayuda idónea, es, fíjese, alguien con quien puedes hacer un par. El par se hace con dos iguales, ¿sí o no? Es alguien con el derecho de estar frente a frente, pero no para contender, sino para tener acuerdos. Ayuda idónea. Acuerdos que bajo el consejo de Dios les van a permitir afirmarse como matrimonio y con el tiempo también como familia, preparándose para etapas de mayor responsabilidad, porque ahora sí que en esta aventura vamos caminando. El inevitable crecimiento de los hijos, donde en tu hogar ya tiene que prevalecer la armonía, el respeto. ¿Por qué? Porque ya estás dando ejemplo.
preocupados en sembrar en tus hijos los fundamentos de la fe, el conocimiento de Cristo, el temor de Dios, porque ya sabes que es lo único que le va a permitir estar preparado para la generación que habrán de vivir en un mundo que cada día se corrompe más. ¿Qué generación le tocará vivir a los bebés que están aquí? ¿Se imagina? A los que vienen en camino. Y esto no tiene que desanimarnos a seguirnos multiplicando, sino nos debe ser más responsables del compromiso que tenemos. ¿Por qué? Porque son valores con los que tendrá que ser sostenido, pero también el testimonio de una vida congruente como esposos, afirmados en todo lo que saben. Solo así van a poder ser un ejemplo verdadero a sus hijos que les aporte para que fructifiquen a su tiempo. Y también, si el Señor les da vida, habrán de disponer el corazón para una experiencia inevitable, hermosa, mis hermanos, la del nido vacío. Aquí ya vemos nidos vacíos. ¿Sí sabe a lo que me refiero? Y de ahí disfrutar la mayor aventura de su vida matrimonial, envejecer juntos. Mire, con la dignidad, con la satisfacción, con el gozo de haber permanecido amándose, cumpliendo promesas que algún día se hicieron delante de Dios, donde la principal fue estar juntos hasta que la muerte o la segunda venida del Señor nos separe. Ese es el matrimonio cristiano. Y con ese deseo, si el Señor lo permite, pues vivir con plenitud la bendición de poder llegar a ver el fruto de su amor a través de generaciones próximas. Imagínense, aquí ya hay abuelos. Ya están disfrutando a sus nietos. ¿Y sabe por qué se disfrutan más? Porque no son nuestros. Porque nada más es tantito y tómalo, ¿verdad? A tu casa con los faroles. Como tal. Así se dice en Guanajuato. Es una usanza, era una usanza colonial, que cuando llegaba alguien a una casa iba alumbrado de farolas. ¿Por qué? Porque no había luz. Entonces cuando tocaba decían adelante con los faroles para que fueran alumbrando. Entonces cuando uno va a un lugar, pues primero los faroles, ¿verdad? Por eso dije, los hijos se van con todo y faroles, ¿verdad? Bueno, imagínense poder transmitir esta fe a las generaciones que vienen y a quienes el Señor vaya poniendo en tu camino. ¿Por qué? Porque el nido vacío es aparente. Al contrario, nos crece el circo. Se van y regresan con premio. Y al rato las navidades que eran de 5 son de 15, son de 20. Y esa es la plenitud de la familia. Eso es lo hermoso del matrimonio cuando prevalece, cuando hay ejemplo. De ahí la importancia de sembrar en nuestros hijos los valores de la palabra de Dios, y es ver cómo la importancia y el valor del matrimonio, de la familia, a través de la permanencia, es un testimonio para cuando ellos tengan la responsabilidad de ser padres, de ser esposos. Y mire, esto que estoy hablando no es para que se pongan melancólicos. ¿Sabe que me dicen, mi niño se va a ir, mi niña? Sí, se va a ir. Por eso disfrútenlos mucho y denles ejemplo y caminen con ellos, llévenlos de la mano, alégrense, pero hagan su parte. Y rueguen a Dios que les permita experimentar todo esto que estoy diciendo, sobre todo a las generaciones, a los matrimonios jóvenes, para que aporten vida a sus generaciones, honrando a Dios hasta el final de la carrera, pero como una sola carne, como un solo ser. ¿Se da cuenta de la importancia de permanecer fieles en el matrimonio? De prevalecer con los valores que sabemos Dios ha puesto en nuestro corazón. Al final del pasaje que leímos, dice: por tanto dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer. Bueno, aquí hay dos palabras claves. Una es dejar y otra es unir. Fíjese qué paradójico. Dejar es terminar una relación antes de emprender otra. Y desafortunadamente para la mayoría de quienes se casan, esto resulta muy difícil. Por eso hace rato yo decía que
el cordón de tres dobleces no está en los suegros, ni en los recursos, ni en otras cosas. ¿Por qué? Porque si bien dejan físicamente el hogar paterno, bueno, a veces hay unos que se quedan ahí, ¿verdad? Y hasta le dice el papá o la mamá, no, construye aquí arribita, ¿verdad? Te doy esto, pero quieren seguir ahí teniendo el control, ¿verdad? Quieren seguir, y no digo que no sea sano, que nos amemos como familia, pero tú le dices a papá, entonces ¿me regalas ese pedacito? Sí, para que construyas, sí, lo voy a vender pero para construir al otro lado de la colonia, ¿verdad? Ay, ahí empezaban así como… Bueno, no alcanzan a comprender que el apego a los padres debe cambiar por el amor a su cónyuge. ¿Sí me explico? No se trata de abandonar, no se trata de repudiar, se trata de estar en el orden de Dios, ¿verdad? Porque mejor son dos que uno. Y muchas veces son los mismos padres los que se aferran a seguir gobernando la vida de sus hijos cuando están ellos formando su propio hogar. O sea, no se dan cuenta que ellos ya son harina de otro costal. Ese es un dicho muy mexicano. Ahora, ¿esto habla de abandono? No, mi hermano, no, de ninguna manera. Los hijos tienen que honrar a los padres hasta el final de sus días. Pero nosotros tenemos que entender como padres que nuestros hijos tienen que hacer su vida y los hijos tienen que entender que sus padres tienen que hacer su propia vida, ¿verdad? Bueno, eso es, por tanto, dejará a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer. Unirse significa entrelazar, ligar, pegar, adherir. ¿Ha usted unido papel con un pegamento muy potente? ¿Qué pasa si usted lo quiere desunir? Se rompe. Entonces, no, por eso dice que lo que unió Dios no lo separe el hombre, porque será desgastante, será terrible. De manera que hombre y mujer no solo se deben unir física, sentimental y emocionalmente, porque es necesario que esta unión también sea espiritual para que realmente sean un solo ser y tener bien claro el verdadero concepto de Dios de lo que es el matrimonio. Y si esa unión entrelazada con la presencia del consejo de Dios, el consejo de Cristo en su hogar, bueno, entonces ahí ya se forma el cordón irrompible a prueba de todo, porque usted está obedeciendo. Porque un matrimonio guiado y sostenido por Dios es indestructible, permanece fiel toda su vida. O sea que prevalece ante los embates de la vida, mis hermanos. Hasta ahora, hasta este punto de la enseñanza, pues dando un poquito de plataforma a lo que viene, pues todo ha sido como muy lindo, ¿verdad? Así como que nos ha favorecido. Así matizado de azul y rosa, ¿verdad? Algo como romántico, lleno de pasión. Sin embargo, siempre va a haber una contraparte y este es el momento en que tenemos que meditar un poco. Podríamos preguntarnos si después de todo lo que he expresado y que ustedes dicen, no, sí, así tiene que ser el matrimonio y el amor y todo eso, ¿cómo es posible sentir en ocasiones tanto coraje y rencor hacia la persona por la que llegó a sentir tanto amor y ternura? Y esa es la pregunta. ¿Cómo es posible rechazar a quien alguna vez deseó tanto? Qué incomprensible es tener tantos conflictos y discutir por cualquier cosa, por una palabra mal dicha, por una actitud, cuando alguna vez se llevaron tan bien y solo deseaban agradar a la persona, atendían sus necesidades. ¿Cómo fue que se levantaron tantos sentimientos nocivos que han quebrantado el amor y la voluntad de resolver los conflictos para mejorar la relación? Así como rindiéndose, como decir, esto ya no tiene remedio. Ya no hay ánimo de luchar por el matrimonio. Y no estoy hablando solamente de matrimonios del mundo.
Esto se ve cotidianamente. Estoy hablando de matrimonios cristianos. Y la respuesta es por algo que hemos expresado tanto Memo como su servidor: la ausencia de Dios, el menosprecio al consejo de Dios. Porque cuando la relación se empezó a fracturar, siempre hay un punto de quiebre. ¿Se acuerda? Se acabaron las ilusiones, se disiparon los humos de las ilusiones, se vino para abajo un poquito el castillo de naipes que antes de casarnos todos estuvimos construyendo. Bueno, tocamos tierra, llegamos a la realidad. Bueno, empezó a haber fracturas. En ese momento, en lugar de buscar el consejo de Dios, prefirieron hacerlo en su carne. Se dejaron llevar por sus emociones, empezaron a reaccionar visceralmente. Les fue fácil desechar el consejo de Dios y de repente los desacuerdos y las discusiones se convirtieron en su única relación. Los malos modos, decimos, las actitudes groseras, la indiferencia. No, pues ¿sabes qué? Yo prefiero contigo ya ni hablar, ya. Y matrimonios que tienen 3, 4, unos pocos años y que ya está cada uno en su habitación, o se queda en la sala, o no llega. Por desacuerdos que se presentan por cualquier situación, cualquier cosa. Y cuando no hay voluntad de resolverlos, mis hermanos, mire, hay desacuerdos, y esto es algo impresionante, hasta por los hábitos de comer. Cuando antes tú le decías, ándele, cómase otro taquito, gordito, ándele, échese otra quesadillita. Ahora mira cómo tragas. Estoy hablando como mexicano. ¿Cierto o no? O vas a agarrar y se te queda mirando así como y hasta ve a la otra y le dice, ¿ya ves? ¿Ya ves? Míralo, parece marrano, míralo. Pero no lo hace con aquel ánimo de que sí se ve el cambio, ¿no? La manera de vestir, mira cómo te ves. Pues sí, es lo mismo que me pongo siempre, sí, pero ahora te queda muy mal. O sea, mira nada más cómo estás, mira nada más que esa ropa. Bueno, pues es que tú no me la planchas. Pues, ¿qué no sabes planchar? O sea, todo es discusión. Todo es discusión por la manera de hablar. Antes se equivocaba uno y ahora cada palabra mal dicha. Entonces, ten cuidado con lo que dices, ¿verdad? Exprésate de manera correcta. Hasta te hablan así como, bueno, estoy hablando de ya para acá y de aquí para allá, ¿eh? Se discute por la educación de los hijos, por las finanzas, situaciones pequeñas que se hacen grandes o problemas importantes que se tratan de minimizar, y eso es lo peor que pueden hacer, porque no hay acuerdos. ¿Qué a tiempo, mis hermanos, estar aquí? ¿Qué a tiempo tomar el consejo de Dios? Y si alguno de ustedes está comenzando a vivir esas situaciones, si ya las ha experimentado, aunque ahorita esté bien, se trata de limpiar, mi hermano. Acuérdese lo que decíamos ayer, hay que vaciar, hay que sacar, porque si se queda, algún día. Una vez una hermana se le salió una palabrota ahí. Ay, pastor, se me salió. Pues si se le salió es porque estaba adentro. O sea, así de simple. Y así también con los recuerdos, con la amargura, con el pecado, con las malas intenciones. A su debido tiempo, la palabra, el mismo Señor saca todo a la luz. ¿Para qué? Pues para resolver. No para que nos vayamos a la yugular con la persona que estamos, con la que tenemos las dificultades. De manera que si alguno identifica algo, pues es tiempo de hacer un alto y disponer el corazón a la obediencia, a la búsqueda del consejo de Dios. Y bueno, sobre todo, yo creo que este es un proceso que estamos llevando de limpieza, de exponer. ¿Sabe usted que la palabra lo que hace es exponernos? Nos evidencia,
Bueno, eso es lo que hace la palabra. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de la necesidad de limpiar y de la necesidad de cambiar. Porque lamentablemente muchas circunstancias han hecho que una gran cantidad de matrimonios cristianos se vean involucrados, pero por las cosas cotidianas, las que antes sabían resolver, las que antes eran parte de su vida y que tenían acuerdos. Ahora, mis hermanos, actúan como si no conocieran a Dios, haciendo de lado el orden del Señor. Es preciso recordar. Me viene a la mente el mensaje a la iglesia de Éfeso. Recordar desde dónde han caído, mis hermanos. ¿Cuándo comenzaron a tener estas fracturas? Reconocer las fallas mutuamente, arrepentirse, perdonarse, ponerse en las manos de Dios y comenzar las primeras obras. Usted conoce esta escritura. Le hice una aplicación a nuestra situación matrimonial. El apóstol Pablo en el libro a los Filipenses, capítulo 2, acompáñeme, Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice, ¿ya lo tiene? Nada más me dice si ya lo tiene. Si no, yo se lo leo, le estoy leyendo la Biblia, tenga la seguridad. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. ¿Qué es contender? Ser peleoneros, ¿verdad? O por vanagloria, por presumir, por sentirse mejor. Háganlo ¿con qué? Con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Aquí habla en plural, pero vamos a aplicarlo a la persona que está a nuestro lado. Yo desconozco totalmente la vida matrimonial de cada uno de ustedes, pero si algo identifican, si el Señor les está demandando algo, es para que hagan cambios, que les permitan volver a gozar, pero de una mejor relación de cuando se casaron. Ayer hablábamos que cuando una fractura se suelda, es más fácil que se rompan los lados a que se rompa la fractura. Se trata de que ustedes, si llegan a resolver alguna circunstancia, su matrimonio se haga más sólido. De manera que no deben dejar que algo evite que ustedes puedan tomar la mejor decisión, como el orgullo, el egoísmo, dejar intenciones ocultas o a veces ceder un poquito por conveniencia temporal. Pero cuando no se entrega el corazón de manera total, cuando no se limpia, aquella situación va a prevalecer. El egoísmo en el matrimonio es un veneno, mis hermanos. En la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo 3:1, Pablo nos enseña, nos muestra literalmente el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Cuando dice que los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, y de ahí se desencadena una serie de adjetivos calificativos terribles. ¿Sabe qué es un hombre amador de sí mismo? Es un hombre egoísta, que solamente busca lo suyo. Y en el matrimonio esto no puede suceder. Ayer hablábamos precisamente del amor, ¿verdad? Que no busca lo suyo, que no es egoísta, que no tiene envidia. Porque cuando en el matrimonio no se elimina el orgullo y el egoísmo del corazón del cónyuge, se pierde el sentido de ser uno. Se pierde. Por eso se discute por todo, por eso se irritan fácilmente, sin que les importe ya lastimarse o hasta herirse seriamente. Paradójicamente, por causa de las aflicciones de la carne, dejan de ser una sola carne. Fíjese qué paradójico. Su carnalidad, porque aquí el vocablo es diferente. Su carnalidad los lleva a dejar de ser uno. Y es lamentable ver muchos matrimonios perderse al hacerse evidentes estas obras de la carne, ¿verdad? Pasiones desbordadas, cuando deberían estar unidos en un solo ser. Gracias que Dios nos da su palabra y que nada está fuera de su control. Y en todo caso,
si ha habido esas experiencias que son terribles, si alguno ha tenido esos inconvenientes, bueno, que se conviertan en lecciones de vida, se conviertan en un aprendizaje que transforme ahora todo para bien. ¿Sabía usted que para los que amamos a Dios las cosas obran para bien? Sí, pero los que conforme a su propósito somos llamados a ser con el carácter de Jesús. Y Jesús era un hombre obediente. O sea, ¿quiere que las cosas obren para bien? Obedezca al Señor. O sea, no se quede solamente con la primera parte del versículo. Eso es lo que hacen muchos solamente para justificar un hecho. Pero no. De ahí la importancia de recurrir al Señor y su palabra, donde está la fórmula perfecta para restaurar la relación matrimonial. En el libro de los Gálatas, cuando se habla de las obras de la carne, pero inmediatamente nos da la solución el apóstol Pablo en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, dice, ¿verdad? Y ayer lo hablábamos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay nada que se pueda oponer ante esto. No hay nada. Así que, mis hermanos, podemos respirar tranquilos. No todos son malas noticias. Y si alguien ha tenido situaciones difíciles o está en medio de una situación difícil en su matrimonio, bueno, quizás solamente lo que se ha perdido es tiempo. Se han perdido de muchas cosas a causa de la intransigencia, de la falta de gobernabilidad, con las consecuencias, mis hermanos, que ya conocen, pero que si se ponen nuevamente en las manos de Dios, las cosas van a ser diferentes. Porque con el reconocimiento sincero de la culpa, de la ofensa, del pecado, ¿qué viene? El arrepentimiento. Después del arrepentimiento, ¿qué viene? El perdón. Y después del perdón viene la restauración. Y entonces el Espíritu de Dios vuelve a tomar el control de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué necesitan? Primero reconocer. Quitarse esos sentimientos de egoístas, de pretender tener siempre la razón. El yo, primero yo, después yo y al final yo. Pero si el orgullo, la soberbia y el egoísmo, que son pecados graves, prevalecen en el matrimonio, siempre existirá el peligro latente de la ruina conyugal, con una consecuente desintegración familiar. ¿Está usted abonando? ¿Está usted aprendiendo para abonar, para aportar a sus generaciones? El egoísmo hace que muchos piensen solamente en sus planes truncos, en que no se han desarrollado como han querido, y prefieren sacrificar la seguridad de sus hijos, que apenas comienzan, que son su responsabilidad, para alcanzar sus planes de vida. ¡Qué terrible! ¡Cuánto egoísmo! La ignorancia de la palabra de Dios. Y aquí hablo de la ignorancia de conocerla y hacerla de lado, que es la más grave. Genera este desorden que tanto ha afectado el matrimonio. Y esto es porque los roles, el propósito de cada cónyuge deja de ser conforme al diseño divino. O sea, de eso se ha encargado el mundo, de invadir el orden de Dios en el matrimonio. De manera que vamos ahora a la practicidad. Yo les dije que íbamos ahora a tener consejos prácticos. ¿Sí quiere consejos prácticos? O sea, ya vimos los panoramas adversos, ya vimos que hay solución, ahora vamos a llevarlos a la práctica. No los vamos a dejar así, pues ahora hazle como puedas. Mis hermanos, vamos a ver por medio de la palabra de Dios cómo deben de ser los roles, cómo debe de ser la practicidad en su matrimonio. Vamos primero, porque the ladies first, ¿verdad? Vamos primero con las damas y bueno, después nos vamos también sobre los varones. No se preocupe, no se preocupe. Hemos visto que el papel principal de la mujer fue y es ser ayuda idónea para su marido. ¿Sí estamos? La mujer fue creada de la intimidad del hombre para que él no estuviera solo, para ser su ayuda idónea. Esto quiere decir para completarlo y colaborar con él. ¿Por qué? Porque es una parte esencial en la realización de la vida del esposo, aunque el esposo no lo crea.
Sin su esposa, mi hermano, está usted trunco, le falta el 50%. Y si aparte usted piensa mal, le va a faltar el 75%. Efesios 5:22. Las casadas, acuérdense que estoy leyendo la versión actualizada de Reina Valera. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí la distorsión que se ha hecho o una mala dirección de estos pasajes es lo que ha provocado esa parte de que la mujer diga, bueno, ¿y por qué yo sometida? ¿Y por qué yo sujeta? ¿Y por qué así? Y el hombre, cuando se escucha esto, lo primero que hace es voltear a la mujer y le dice, ¿ya ves? Aquí, de la mano, aquí. Pues no es así. Porque dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, Cristo da un ejemplo. Eso es lo que va a prevalecer. Entonces aprendamos qué es la sujeción bajo los principios divinos. ¿Cómo puede ser la mujer complemento de su esposo, o sea, ayuda idónea de su esposo, y al mismo tiempo estar sujeta a él? Bien, primero, la sujeción debe ser por voluntad propia de la esposa. Voy a dar 4 relaciones distintas y yo creo que se las vamos a pasar para que las tengan así pegadas en el refrigerador después. La sujeción debe ser por voluntad propia de la esposa. O sea, nadie te va a obligar porque tú vas a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque le amas, porque temes y porque quieres que tu matrimonio salga adelante. Entonces, la sujeción debe ser por amor a Dios y obediencia a su palabra. La sujeción no es algo que el esposo merezca, no. La sujeción no debe ser por obligación ni por temor, porque en una sociedad machista, pues o te sujetas o te sujetas, o te sometes o te somato, ¿verdad? La sujeción no es servidumbre, no es esclavitud, ni estar bajo dominio, no es. La sujeción no convierte a la esposa en una sierva personal. La sujeción es aceptar las responsabilidades requeridas en la Biblia. La sujeción no hace a la esposa menos que el marido. La sujeción enaltece a la esposa por su obediencia a Dios. La sujeción no es cuestión de autoridad o valor, sino de orden. ¿Verdad que se escucha diferente, hermanas? ¿Verdad que se sienten ustedes de las manos del Señor? Cristo reivindicó a la mujer, mis hermanas, y puso orden en los hogares. Los varones que escucharon esto, ¿qué opinan? Así como que, pues no queda de otra. ¿Ah? Sí, porque cuando uno ignora las cosas, bueno, para eso es el consejo de Dios. Pero si ya conociendo, tú dices, no, pero aquí mis chicharrones van a tronar siempre, ya ese es otro cantar. De manera que la mujer debe respetar a su marido para afirmar su posición de cabeza en el hogar. O sea, la mujer es la que afirma al marido en su posición de cabeza del hogar, le está dando su lugar, ¿verdad? Por tanto, no debe competir o pretender el dominio en casa. A eso se le llama matriarcado y es un pecado. Tampoco debe de pensar que debe predominar sobre los hijos. No puede usurpar, debilitar o eliminar la autoridad de su esposo, jamás. Bajo la comprensión que si la esposa debe estar sujeta a su marido, no indica que no pueda tomar decisiones, pero sí indica que en cada decisión debe tomar en cuenta a su esposo y por acuerdo de los dos, tomar la mejor decisión en todos los casos,
porque los dos son uno. El hogar, las finanzas, todo, los hijos, la educación. Aquí ya se están quedando así como que, porque a la mujer también le gusta tener la sartén por el mango, pero eso solamente en la cocina, mi hermana. Ahí sí, agarre los sartenes que quiera. Ahora, lo mismo para con el esposo en cuanto a las cosas del hogar. La educación de los hijos o los asuntos que pueden ser trascendentes o no, el marido debe aprender a consultar y tomar en cuenta a su esposa para tomar las decisiones más sabias y seguras. Es no ser recalcitrante ni autoritario. Consideremos ahora el papel del esposo. Efesios 5:25. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido es cabeza de la esposa, ya lo vimos, como Cristo es cabeza de la iglesia. Al hombre se le ha dado la autoridad de ser rey y sacerdote de su casa. Y se oye bien. Cuando tú escuchas esto, ¿qué te sientes? Rey y sacerdote, ¿sí o no? ¿No se oye bien? Y tú le dices a tu esposa, ¿ya viste? Rey. Rey. Sacerdote. O sea, ve aquí al ungido del Señor. Bueno, vamos a ver que se oye bien, pero es una gran responsabilidad. Nos deja en una postura muy difícil, mis hermanos. Mejor, o sea, te sacaste el premio del tigre. Rey significa gobierno, pero buen gobierno. Un rey gobierna con sabiduría, con prudencia, con lealtad. No es autoritarismo, no es dominio, es guianza con sabiduría, teniendo cuidado de que sean suplidas las necesidades de su reino, de su casa, de su reina, de los cuales es el proveedor y el guardia, porque es rey. Sabe proteger, sabe proveer, sabe guardar, sabe amar. Sacerdote, esto significa que es el guía espiritual de su casa, con la responsabilidad de llevarlos delante de Dios, siendo testimonio de santidad, de honradez, de fidelidad, porque el sacerdote primero se presenta delante de Dios para ser aprobado y entonces ya va a ir a ministrar a la iglesia. ¿Cuál es tu primera iglesia, varón? Tu casa. ¿Eres rey de tu casa? ¿Eres sacerdote de tu hogar? ¿Sí o no? Pero estos son los parámetros. De manera que como cabeza de hogar, tú vas a responder ante Dios del uso que hagas de esa autoridad y de cómo cumples la responsabilidad que te fue otorgada, porque te fue otorgada. Es un privilegio para ejercerlo con sabiduría, con dominio propio y con mansedumbre. ¿Verdad que cambia la perspectiva del matrimonio de esta manera? Por tanto, el mandamiento de amar a tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia, eso transforma tu autoridad en entrega, amor sacrificial y cuidado permanente de ella. ¿Ya se fijaron? Y así la esposa, con mucho gusto, se sujeta al marido, porque dice, yo con él voy hasta el final y me sujeto y me someto. ¿Por qué? Porque es un hombre de Dios. Es alguien que me cuida, que me guarda, que me provee, que me protege, del cual no quiero separarme. Me tomo de su mano porque es el que está representando a Cristo en mi hogar. Jesucristo amó y dio su vida por la iglesia. Por eso la iglesia se sujeta incondicionalmente a Él. ¿Tú te sujetas incondicionalmente como iglesia a Cristo, sí o no? ¿Por qué? Porque confías en Él, nada más por eso. Porque su palabra es sí y amén. Y así debe ser el amor del esposo por su esposa. Si el marido no hace esto, tiene un grave problema espiritual, pero delante de Dios, y un grave problema conyugal por lo que está generando en su esposa. Cabeza de hogar,
representa un gran compromiso, varones. Pero ¿sabes qué? Esto te debe alentar más que desanimarte. ¿Por qué? Porque acuérdate que tienes a la ayuda idónea. Todo este trabajo lo vas a dividir, lo vas a compartir, pero tienes que aprender a entregar todo lo que en tu corazón ha generado, quizás algo que aprendiste de pequeño, culturalmente, tradicionalmente, familiarmente. Hay cosas que las traemos como un estigma, como una carga. Bueno, es que así fue mi papá, es que así fue mi mamá, es que así fue, es que mi abuelita. Pues sí, pero entonces, ¿qué no somos nuevas criaturas? ¿Qué no se rompió todo eso? Y no estoy hablando de maldiciones generacionales, eso no existe en la Biblia. Estoy hablando de que cuando llegamos a la fe, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué significa amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia? Tratar a tu esposa como Cristo te trata a ti. ¿Cómo te trata a ti el Señor? Bueno, cuidarla y procurarla como si fueras tú mismo. Ayer hablábamos de tacos, pero puede ser un viaje. Ya la trajiste aquí. Él dice así, ¿verdad? Ustedes tienen Chapala, hombre. Ahí parece que está uno en el mar. Tienen muelles y, o sea, a mí, yo cuando llegué ahí hasta dije, mira, puros restaurantes de mariscos y todo eso. O sea, sienten que ya están como los de León, tienen puerto interior y no hay mar. Ahí está el malecón y no hay agua. Están así todos. Aquí también, ¿verdad? Ya tienen, no tienen mar, pero tienen Chapala. Bueno, pues aunque no sea Vallarta, ahí está. El amor es no ejercer control ni dominio sobre la mujer, ya lo dijimos. Es estar dispuesto a sacrificarte por ella. Es servirla como Cristo nos sirve. Es santificarla, ver por su crecimiento espiritual. Es guiarla, dirigirla hacia todo lo que la beneficie. Es no hacer nada que la lastime, que le ofenda, que le perjudique. No pretender sacar provecho de ella por conveniencia. Es verla como a alguien que tiene que fortalecer, halagar, tomarla en cuenta en todas las decisiones que tome. Eso es amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Bueno, vamos a ver ahora características de una buena esposa. Ya han de decir los maridos, ya suéltame. ¿Aprendimos algo, varones? Y aquí lo más terrible es que lo escucharon las mujeres. Está grabado y está Dios presente, así que pues no hay para dónde hacerse. Características de una buena esposa. Ya ahorita usted va a decir, mira, vamos a compensar. Primero, se sujeta a su marido. ¿Esto qué significa? Estar sostenida. Se toma de él. ¿Por qué? Porque confía en él. Eso es sujetarse. Se apoya, pero también lo apoya cumpliendo sus deberes, haciendo las cosas que sabe le agradan a su esposo. Una buena esposa exhibe una buena conducta. Miren, el mayor estímulo, hermanas, para un esposo es la buena conducta de su esposa. Que sea honrada, que sea veraz, que sea decorosa en todas sus actividades. Yo les decía ayer, arréglese, pero para él, ¿verdad? Para él. ¿Es prudente al hablar? La mujer tiene más facilidad para decir cosas. Necesita cubrir esa cuota de 25,000 palabras. No sé si son por minuto o por día, pero ¿verdad? Pero muchas veces se juzga sin justo juicio, ¿verdad? Y es importante pensar antes de expresarse. No critica, no difama, no habla detrás, no es quejumbrosa, antes da ánimo ante la adversidad. Cuando expresa sus ideas lo hace con la intención de aportar a su matrimonio, de ser ayuda en el buen consejo. La mujer tiene un sentido especial para ver lo que los hombres no vemos. Hay algo especial en ellas, en ustedes. Y tenemos que aprender a confiar en ese instinto natural de la mujer, pero también
mientras esté soportado por lo que dice la palabra de Dios. No por un yo siento, yo creo, yo pienso. No, ¿verdad? No, pues es que yo pienso que pues tenemos que irnos a Vallarta a ver cómo le haces, ¿verdad? Yo pienso que ese vestido es para mí. Lo declaro, lo decreto. Eso ya es irse a las banalidades de las falsas doctrinas. Bueno, es respetuosa. No se va a expresar con comentarios ofensivos, groseros o imprudentes, ni para con su esposo, ni que avergüencen a su esposo. O sea, lo va a hacer en el medio donde se desarrolle. Es digna de confianza, es fiel, es prudente, no se excede en su confianza con el trato del sexo opuesto. Esto es bien importante, mis hermanos. Mire, esto también hay que cuidarlo con las amistades de los hijos cuando los hijos ya crecen. Yo le doy muchas gracias a Dios por la pandemia, les decía yo desde siempre, por todo lo que nos enseñó, obviamente porque el Señor nos guardó en medio de todo, pero fíjese que este abuso del famoso beso santo, del ósculo santo, era algo que ya estaba trastornando muchas cosas dentro de la iglesia. Yo soy demasiado observador, le decía a Memo, o sea, una de las particularidades de mi forma de ser es, estoy viendo al hermano, ¿cómo te llamas? Mira tu tocayo. Estoy viendo también aquí a los hermanos, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Tú? Adrián, aquí estoy así, tengo mirada de cantinero, así, camaleónica. Entonces, ¿por qué? Porque así Dios me lo permite, ¿verdad? Y esta es una particularidad que cuando estoy predicando, por ejemplo, yo veo a alguien que se distrae, que aparece que está buscando la Biblia y sé que está chateando, que está mandando mensajes, o alguien que está distraído. Entonces cuando alguien está así, yo lo que hago es como el láser, así como a dónde está apuntando la mirada. Entonces, y está fijándose en una chica, o sea, tú sabes a dónde está ahí, ¿verdad? De esos que llegan varones solos, y se los tengo que decir, y con el ósculo santo, y llegaban y beso y beso con las hermanas, pero sobre todo con las más jóvenes, ¿verdad? Y yo tuve que hacer varias veces esto, llegar con el hermano y decirle si es que era hermano, pero siempre le decía, le voy a pedir un favor. La próxima vez que yo lo vea acosando a las damas de esta iglesia con el pretexto de saludarlas, salúdelas de mano, porque yo sé sus intenciones. Así que la próxima vez que yo vea a usted haciendo esto, le voy a evitar entrar aquí. Así soy, literal. No, pastor, mire, no estoy discutiendo, le estoy diciendo que la próxima vez que yo vea que usted hace eso, quiere dar besos santos, mire, ahí están las viejitas. Hasta les va a levantar el ánimo, pero no le dije eso, ¿no? No, ¿sabe qué pasó con esos hermanos o primos? No sé. Se fueron de la iglesia. Pero también pasó con hermanas. Igual. Hermanas que son muy generosas en sus apreciaciones de abrazar y de dar besos y toda la cosa. Y yo sí soy de... Usted nunca me va a ver hablándole de tú a una mujer, a una dama de la iglesia, aunque sea una niña. Porque desde de entrada yo siempre estoy poniendo una barrera de respeto. Pero hay hermanas que llegaban y... No, para mí la pandemia fue fabulosa. Hubo hermanas que se fueron porque les detuve la mano, así, porque se iban y no porque digo que quisieran conmigo o quién sabe, no sé, pero se iban con todo y yo, hasta aquí hermana, hasta aquí de verdad, las tenía que detener con su mano. Se enojaron, se fueron de la iglesia. Entonces, ¿usted cree que al esposo le gusta eso? Aunque sea el pastor,
No, no es correcto. No es correcto. Pero si alguien se acerca y te da un saludo y un abrazo y te da un beso santo y sabes de quién viene, bueno, ya hay una moral comprobada, no hay problema, no hay problema. No estoy diciendo que sea malo, es santo. Pero cuando hay intenciones que no están bien o no conocen a la persona, pues mejor. Ahora, los varones, no, ¿a quién le gusta que le estén besuqueando a su mujer? Pues a nadie. Entonces la mujer es digna de confianza porque se sabe que cuidar. Es decorosa, solo se arregla para agradar a su marido, ya lo dije. No cae en la vulgaridad, no cae en el ostentamiento, no cae en la falta de pudor. Es prudente. Cuando saca a relucir sus encantos naturales, estamos hablando de una sonrisa, de amabilidad y bondad, incluso coquetería. ¿Para quién es? Para su esposo, ¿verdad? Ahora veamos características de un esposo. También es digno de confianza, tiene que ser digno de confianza, fiel, prudente, no se excede en su confianza con el trato con el sexo opuesto. Es comprensivo. ¿Qué significa? Escucha a su esposa, la sabe escuchar, busca la opinión, trata de pensar como ella, ponerse en su lugar, sensible a su carácter, a sus cambios, a sus sentimientos, a sus ideas. Ya a determinada edad luchamos mucho con eso entre los dos, o sea, se nos olvidan las cosas y bueno, pues tiene uno que ser comprensivo. A veces los jóvenes no son comprensivos con la gente adulta, pero nosotros entre esposos tenemos que hacerlo. El esposo es buen proveedor. En la medida de lo posible procura darle lo necesario, sí, pero también le procura lo que le gusta. Miren, una de las cosas que aquí sí personalmente se lo puedo decir, ya está mi esposa, es que cuando salimos a comer, que normalmente andamos en la calle, yo le digo a ella, ¿qué quieres comer? Y ella me pregunta, ¿tú qué quieres comer? No, yo ya sé lo que quiero comer, tú dime tú qué quieres comer. Yo me como lo que sea, o sea, lo que tú quieras, comemos. Y ella me dice, no, pues es que no se me ocurre nada. Le digo, bueno, entonces comemos esto. Ay, no me gusta. Ay, es que, no, pues como que no. Entonces dime qué quieres comer. Bueno, sucede, ¿no? Entonces, ¿qué le gusta? La ropa que le gusta. Yo sé la ropa que le gusta, yo sé los lugares que le gustan, ¿verdad? Yo sé el perfume que le gusta, aunque me vomite. Buscas pasar el tiempo a solas con ella, te place estar con ella. Sabes ser detallista, el detalle cualquiera, el que sea. Esto es hacer y dar lo mejor para ella. Es protector, es un buen protector. No permite que haga esfuerzos físicos. Sé amable, tareas duras, sé comprensivo. No, tú no lo levantes, espérate. Yo lucho mucho con mi esposa, es así de esas de rajatabla. Ella va y agarra y sube y baja. Espérame, yo lo llevo, espérame, yo lo cargo, ¿verdad? Pero tienes que tener esa capacidad. No pongas en riesgo la salud de tu esposa, varón. Nunca permitas que nadie le falte el respeto, ni siquiera a tus hijos, ni siquiera a tus hijos. Antes al contrario. Y es comprensivo, o sea, procura conocer todos los cambios de ánimo de su esposa. La esposa cambia de ánimo a veces hasta 10 veces durante el día. A veces. Y más con las hormonas, ¿verdad? De cómo la bilirrubina, no sé cómo se llama. La apoyas en los tiempos difíciles, pasas por alto los detalles intrascendentes, disfrutas los momentos con ella. Yo a veces le digo, porque luego mi esposa me hace señalamientos, ¿ya viste cómo me dijiste? ¿Ya viste cómo me...? Pues, ¿qué dije? Pues dijiste esto. ¿Y qué tenía que decir? Pues esto. ¿Y qué dije? Hasta le hago bromas, ¿no? Pero luego ella me dice unas así como más, ¿no? Y le digo, mira, si yo te hubiera dicho esto, ya te hubieras enojado. Pero mira, para que veas cómo estoy, ¿verdad? No hay problema, no hay problema. Nada más te lo digo para que luego no digas que no soy, sí soy, o sea, sí, ¿verdad? Miren, mis amados matrimonios, son solamente algunos señalamientos, pero hay mucho más que ustedes mismos pueden descubrir o descubren para abonar a favor de su relación matrimonial.
Así que mediten, pero con honestidad, con justo juicio. ¿Cuánto han compartido de estos puntos? ¿Cuánto comparten? ¿Cuántos cambios consideran que se tienen que hacer? Acuérdense que todo va a aportar a su relación matrimonial. Pregúntate, varón, ¿soy cuidadoso? ¿Soy amoroso? ¿Protejo a mi esposa de los peligros, de las cuestiones que sé que las debo tener guardada? ¿Considero a mi esposa en todas las decisiones que tomo? ¿La honro? Mujer, pregúntate, ¿soy respetuosa? ¿Soy sumisa? ¿Me sujeto? ¿Consulto con mi marido las decisiones que tomo? ¿Soy prudente en lo que digo? ¿Disfruto de arreglarme solamente para él? Y bueno, voy a terminar con un detalle muy importante. Pregúntese si como matrimonio, como esposos, son testimonio a su familia y su entorno. Acuérdense que finalmente nosotros tenemos una misión, una gran comisión, y ahí tenemos que enfocarnos. Eso fue por lo que vino Jesús. De manera que están conscientes de que viven la plenitud de Cristo, dando evidencia de ser luz para los matrimonios que no conocen a Dios. Acompáñame a Deuteronomio 6:6. Dice: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás en tu mano como una señal, las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto que acabo de leer se llama Shema, es el mandante o la Shema. Es la expresión de fidelidad a Dios que los hebreos conservan en su corazón. Y bueno, voy a enfatizar solamente el versículo 9, donde dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Porque aunque ustedes no lo crean, esto ordena dar testimonio hacia los de afuera. Escribir las palabras del Señor en los dinteles de la casa y las puertas era algo que tenían que hacer los hebreos para manifestar su fe. Para nosotros es hacer evidente nuestra fe, pero a través de nuestra conducta. Que tus puertas, matrimonio, hable de lo que encierra tu hogar. Que tu casa proclame quién gobierna ese hogar, donde nada es más importante que caminar conforme a la voluntad de Dios. Un matrimonio, una familia donde su manera de pensar, su manera de vivir, hagan voltear la mirada de sus vecinos y se pregunten qué tiene de especial esa familia, ese matrimonio, que pueden vivir así pese a todo lo que está sucediendo. Un matrimonio que quienes quizás les conocieron en el pasado y llegaron a presenciar agresiones, insultos, vicios, incluso casi el rompimiento de su relación, ahora sean testigos del amor, del respeto que tienen entre esposos, el ejemplo a sus hijos, un hogar fundamentado en la roca que abraza a quienes lo habitan, pero también bendice a los que lo ven. Una familia que permanece unida pese a lo que llegue a suceder, un hogar que es dulce, hogar, porque el Señor gobierna y edifica la casa. Y es indiscutible que todos tenemos que cambiar algo. Entonces, mis hermanos, espero que no haya pensado en decirle a su pareja: ya ves, tienes que cambiar. Empiece con usted. Y pregúntele a su cónyuge. Ahorita estamos entre amigos. Ahorita si alguien se pone violento, lo sometemos. Pregúntele a su cónyuge qué es lo que usted considera que debe cambiar.
y creo que va a ser una de las preguntas que puede, con la confianza de decirle, yo necesito que cambies esto. Yo necesito que hagas estos ajustes y decida hacer esos cambios. Decídalo. Eso es amar sin condiciones. Recuerde que las palabras que dijo ante el juez o un ministro hasta hoy resuenan en el corazón de su cónyuge. Tenga presente que su esposo y su esposa cambiarán, sí, pero en la medida que usted cambie. Así que, mis hermanos, no ignoren el consejo de Dios. Vamos a hacer una oración. Si se pone de pie, por favor. Estírese un poquito, ya nos vamos a comer. Pero, Padre, te damos gracias. Si quiere levantar sus manos, si quiere cerrar sus ojos, pero levántenla juntos, tome a su esposa de la mano. Hemos escuchado tu consejo, Señor, y sabemos que todos tenemos algo que cambiar. Tenemos que cambiar. Tenemos que causar esa diferencia que haga que tú seas honrado en nuestro hogar. Y en lo íntimo de la oración, exprésale al Señor: Señor, yo quiero cambiar por amor a ti, por amor a mi esposa, por amor a mi esposo. Y como el día de ayer, si quiere decirle quedamente algo a ella, a él, dígaselo. Jesús, te damos gracias por tu palabra. Nuestro ruego en este momento es que no dejes de ser ese cordón de 3 dobleces en nuestro matrimonio. Gobierna nuestra relación, Señor. Ayúdanos, porque solamente tú tienes poder para hacerlo. Estoy dispuesta a hacer cambios. No te pido que hagas de mí un buen esposo o una buena esposa. Te pido que tus palabras hagan en mi corazón, produzcan esos cambios, para que mi matrimonio sea ese lugar de paz, de descanso que tanto necesitamos para llegar hasta donde tú nos permitas. Y muchas gracias, Señor. Bendecimos a cada matrimonio presente, Señor. Sé con ellos, Señor. Tómalos en el hueco de tu mano. Guíalos, Señor. Cúbrelos, Señor. Consuela las heridas. Levanta el ánimo. Produce arrepentimiento. Y sobre todo, que el perdón sea un hecho entre ellos, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y nos ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Tome su lugar un minuto, hermanos, por favor. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Tenemos mucha tarea, mucho trabajo, hermanos. Pero lo más importante es tener siempre la disposición para llevarlo a cabo, ¿verdad? Que no sea como de, es un buen consejo, No, mi hermano, es la palabra de Dios traspasando nuestro corazón, porque quiere producir cosas buenas en nosotros. ¿Cuántos quieren que en su matrimonio se produzcan cosas buenas? ¿Sí? Los que no dijeron nada, no se queje el rato. No ande llamando y, oiga, ¿te acuerdas lo que dijeron en la predicación? No, gracias a Dios por su palabra. Antes de pasar a la comida, quiero dictarle otras preguntas para que los anote. Las vamos a subir al WhatsApp, pero anótelas, porque quiero que al momento que los esté anotando, usted esté meditando en ellas, ¿sale? Y haga, mi hermano y mi hermana, que este retiro, este tiempo valga la pena, ¿de acuerdo?
que lo pueda usted compartir con su pareja de manera que valga la pena. La primera pregunta es, ¿qué tan unidos estamos? ¿Qué tan unidos estamos, obviamente su pareja y usted, de manera que puedo caminar con la convicción de que lo quiero o la quiero hasta que la muerte nos separe? Hay matrimonios que dicen, sí, hasta que la muerte nos separe, pero que ya llegue. Y pues imagínense, de verdad, hay matrimonios que así piensan. Imagínense, ¿no? ¿Qué tan unidos estamos de manera que puedo caminar con la convicción de que lo quiero o la quiero hasta que la muerte nos separe? También aquí a veces intervienen miedos. Es que no sé, a veces puede tener miedo él o ella de que el día de mañana vaya a decidir dejar el hogar. ¿Listo? Pregunta número 2. ¿Listo todos? Hemos podido identificar aquellas cosas que pueden causar grandes daños en mi matrimonio. Hemos podido identificar aquellas cosas que pueden causar grandes daños en mi matrimonio. Muchos las identifican, pero ya que está el daño, ya que está a punto de divorciarse o ya que le alcanzó a levantar la mano él a ella y le puso un golpe, o ya que se hirieron verbalmente por todas las cosas que hay en el corazón. Hemos podido identificar aquellas cosas que pueden causar grandes daños en mi matrimonio. ¿Listo? La otra pregunta, ¿sabes qué hacer? ¿Sabes qué hacer ante aquellas cosas que están deteriorando tu matrimonio? Una vez que las has identificado, ¿sabes qué hacer ante aquellas cosas que están deteriorando tu matrimonio una vez que las has identificado? Porque a veces sí nos damos cuenta, pero no hacemos nada. Nunca se lo decimos a ella o ella nunca se lo dicen a él. Y pues, ¿de qué sirve, no? Que sepas qué es lo que está malgastando tu matrimonio, pero no haces nada. ¿Sabes qué hacer ante ellas? Si no saben, también el consejo es importante, pedir consejo. ¿Listo? Otra pregunta es, bueno, es otra dinámica, ¿sale? Platica con tu pareja qué cosas te gustan de él o ella. Esto se pone bueno porque les dices 2 cosas que te gustan y se empiezan a decir, ¿por qué la lista de acá está muy grande y la de acá está chiquita? Entonces, platica con él o con ella qué cosas te gustan de ella, de él o de ella, ¿sale? En todos los aspectos, físicamente, espiritualmente, en su carácter, todo. Y la última, platica con tu pareja si hay algo que cambiarías de él o de ella. Y póngale entre paréntesis, como decía el pastor, sin ponerme violento. ¿Verdad? No se van a poner violentos ahí. Platica con tu pareja si hay algo que cambiarías de él o de ella. Y miren, hermanos, varones, reciban. Si hay algo que la esposa les dice, mira, tienes que cambiar esto, no me gusta. Quiero que seas más atento, ya no quiero que me pegues. Recíbanlo, ¿sale? No se pongan como que, nada, es que ya, no, y empiezan a sacar esa bestia que traen dentro y pues no. Reciban, platiquen como la gente.
Y también mujeres reciban, si el marido les dice que, mira, es que yo quiero que cambies esto, no está bien por esto y esto y lo otro. Bueno, la intención es que no os hagáis, ¿verdad? Que si ya se lo dijeron, entonces hagas algo para cambiarlo, con el fin de que su matrimonio crezca. ¿De acuerdo? Mis hermanos, vamos a comer. Después de la comida, pues ya es un tiempo de esparcimiento. Vamos a tener ahí en el área de terraza los yengas, que son unos yengas grandes, luego unos juegos de mesa, y si se quieren acercar pueden hacerlo, es opcional, y si se quieren acostar un rato también, si se quieren bañar, lo que quieran hacer, y a las 6 es aquí, ¿sale? Acuérdense que hoy es la cena romántica, entonces recuerden dejar su habitación ordenada, ¿sale? Y si no, pues también se lo ordenamos, nos metemos y pues les tendemos la cama y todo, ¿verdad? Pero no, traten de dejarla ordenada, ¿de acuerdo? Y la cena, y saliendo, terminando la reunión de las 6, la última conferencia, bueno, ya nos despedimos y cada quien se va directo a su habitación, y una vez que estén en su habitación les vamos a llevar la cena, ¿sale? No va a estar ya ahí la cena porque eso se enfría, sino que se las vamos a ir llevando, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Sean muy puntuales en los tiempos, hermanos, ¿de acuerdo? Traten de ser muy puntuales en el sentido de que de las comidas, el día de mañana nos pidieron en la cocina que traten de llegar pues 8, más tardar 8:20, para que puedan disfrutar de todos los tiempos, ¿sale? No nomás de uno, porque si después tienen que sacar nuevamente la fruta y todo eso, ¿sale? Pues mis hermanos, buen provecho, que Dios les bendiga, pónganse de acuerdo, ore cada quien en su mesa y pues platiquen y convivan un buen rato, ¿sale? Que Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias.